¿Qué, mi amor? ¿Ah? Ah, sí, un par de... Ya. Hola, hola Nicole. ¿Se ve bien, Nicole? ¿Se ve bien? Porque hemos cambiado de escenario. Gracias. Bueno, hermanos, buenas noches. Otra vez a nombre de la Iglesia Bautista Victoria. Los saludamos a cada uno de ustedes y les damos la bienvenida. Y gracias por vernos. Y obviamente empezamos saludando a los hermanos de la iglesia, a todos los que nos están viendo. Ojalá que la mayoría nos vea para recibir este mensaje de esta noche. También queremos hacer llegar nuestros saludos a los hermanos de Perú. Hay hermanos de Perú que siempre nos ven y así que estamos contentos por ello. Entonces esta herramienta nos acerca bastante a ellos. En la mañana hablaba con dos hermanos por su cumpleaños allá en Arequipa y bueno, estaban felices y contentos de que los llamara. También damos gracias a Dios por los hermanos que nos ven en Estados Unidos. Hay un hermano, el hermano Pérez, que siempre nos ve en Nueva York. Un saludo para él, obviamente. Y para todos los hermanos que nos ven a nivel nacional. Así que, hermanos, empezamos entonces esta noche con los consejos. Y vamos a reiterar los consejos. Algunos de ustedes tal vez dicen que el pastor muy repetitivo, muy reiterativo. Y que en la repetición está el aprendizaje, ¿verdad? Entonces, por eso que se nos quede grabado algunas cosas, como por ejemplo,
nosotros debemos obedecer a las autoridades, ¿verdad? Romanos capítulo 13 ya hemos enfatizado al respecto, que las autoridades han sido puestas por Dios, así que nosotros los obedecemos. En segundo lugar también, no salir si no fuera por algo estrictamente necesario. Si hay que ir al supermercado, a la farmacia o hacer algún trámite urgente, ¿verdad? Y también obedecer las indicaciones que nos han dado los miembros del Ministerio de Salud, los médicos, enfermeros, qué sé yo, de lavarnos las manos, de asearnos, volver a casa, cambiarse la ropa, dejar la ropa afuera. Entonces, ser precavidos no es falta de fe, ¿entiende? Sino es ser sabios, ¿entiende? Muy bien, sobre nuestros deberes como creyentes, ya sabemos que este es un tiempo que tenemos que aprovechar para pasar tiempo en oración. La Biblia dice bien claramente que debemos orar sin cesar. Primera a los Tesalonicenses 5:17. Eso implica sin parar. Entonces ya hemos indicado que ya no tienen que ser nuestras oraciones como antes de esta pandemia, eran muy superficiales, ¿verdad? Hoy nuestras oraciones tienen que ser profundas, tienen que ser más enfáticas, ¿entiende? Entonces hoy podemos orar por nuestros amigos, por nuestros parientes. Tenemos mucho más tiempo. Dejemos de ver televisión, dejemos de estar chateando. Entonces podemos pasar tiempo en oración. Acuérdense de muchos amigos que tenemos en todas partes. Nuestras oraciones tienen que ser más intensas, ¿entiende? El otro día vimos una oración en Isaías capítulo 38, la oración de Ezequías. Una oración corta, pero con una intensidad tan grande. Isaías se volteó a la pared y lloró, porque Dios había mandado al profeta Isaías con el encargo de que él arregle su casa porque iba a morir. Entonces el rey Ezequías se voltea y dice, lloró con gran lloro y habló con Dios. Y le dice, no, Señor, tú sabes que he andado en tus caminos, he hecho lo recto delante de tus ojos. Entonces ni bien termina de orar así, dice, Dios le devuelve a Isaías y le dice, ya, mira, ve donde mi siervo Ezequías y dile que yo aumento 15 años a su vida. Entonces Dios oyó su oración. ¿Por qué oyó su oración? Porque era una oración sincera, no era superficial, ¿entiende? No era general, era una oración específica. Entonces ese es el problema. Y nosotros oramos siempre, Señor, bendice a este hermano, bendice a tal. A todo el mundo quiere que Dios bendiga. Pero ¿bendecir en qué? ¿Entiende? Entonces Dios muchas veces no responde porque Dios dice, estoy dispuesto a bendecir, pero ¿en qué quieres que le bendiga? A suponer, Señor, bendice al hermano Sandro. Y Dios dice, claro, estoy esperando en qué quieres que le bendiga. Entonces, este tiempo es un tiempo en que debemos pasar en oración. Y no solamente en oración, sino en leer la Biblia. ¿Se da cuenta? Porque si nosotros no leemos la Biblia, ¿de qué fe podemos hablar? ¿O cuáles serían nuestros argumentos para presentar el Evangelio con otras personas? Dice la palabra de Dios que nosotros debemos presentar, dice, con sabiduría, con mansedumbre, dice, la fe que hay en nosotros. ¿Entiende? Entonces, si yo no conozco las Escrituras, ¿cómo puedo hablarles a otros de Cristo? Viene un ateo, un incrédulo, no sé, un testigo de Jehová, un mormón, me gana en el debate. ¿Por qué? Porque yo no conozco las Escrituras. ¿Y por qué no conozco las Escrituras? Simplemente por ociosidad, por vagancia. ¿Entiende? Prefiero ver televisión, novelas, qué sé yo. Entonces, dejar de ser niños espirituales y pasar tiempo en las Escrituras, ¿verdad? Entonces, hoy día nadie tiene excusa. Hoy día tenemos tiempo. Nadie tiene excusa. No, es que no entiendo la Biblia. La Biblia, si tú quieres, la puedes entender. Para entender la Biblia no se necesita ser doctor no sé, pues en teología. Para entender la Biblia, dice, el primer principio es iluminación espiritual. Dios declara que está dispuesto a iluminar el entendimiento de cualquier persona que con sinceridad vaya a escudriñar las Escrituras. ¿Entiende? Y obviamente el contexto y todas las cosas. Pero muchas veces, ¿por qué no entendemos? Porque somos desordenados. Entonces nuestras tareas como cristianos es orar, leer la Biblia, estudiar la Biblia y meditar las Escrituras. Ya hemos dicho, tú eres lo que tú piensas. ¿Entiendes?
Entonces, por eso dice, cuando yo lleno mi mente con la Biblia, hay cambio. Pero si no, ¿por qué? ¿Por qué creen que mucha gente que va a la iglesia nunca cambia? Van 10, 15, 20, hay otros que van 100 años a la iglesia, pero nunca cambian. Siguen siendo los mismos niños en Cristo, los mismos carnales, los mismos dubitantes, etcétera, etcétera. Porque no llenan su mente con las escrituras, llenan su mente con otras cosas. No sé, con lo que dice el Facebook, la televisión y todo eso. Entonces, hoy es el tiempo, es una responsabilidad leer las escrituras. Cuando lees, empiezas a meditar en ellas, ¿entiendes? Y cuando la meditas, eso empieza a obrar en tu corazón y obviamente motiva tu voluntad. Muy bien, y otra cosa también, otro deber, orar, leer la Biblia y testificar, ser testimonio a otras personas. Ahora uno tiene tiempo y uno puede llamar, por ejemplo, no me estoy dando una palmadita en el hombro yo, pero he aprendido a que en este tiempo, aprovechando de compartir el Evangelio con muchas personas, ¿no? Hay muchas personas que yo conozco. Yo era pastor en Perú como por 10 años y cuando, bueno, hace años, estamos hablando de hace casi 20 años atrás, y cuando yo estaba pastoreando la iglesia, habían muchos niños que iban a la iglesia. Hoy día ellos ya son profesionales, son gente adulta de 30, 40 años. Antes uno de ellos cumplía 31 años, era niñito cuando yo me fui de la iglesia. Y a veces ellos no se congregan, pero quieren que yo los llame. Entonces yo les presento el Evangelio a ellos, obviamente. Hace un par de horas atrás, me contactaron, mejor dicho, un pastor de Costa Rica me llamó para hablar con una persona que vive en Chile, pero es venezolano. Entonces todos estos medios la usamos ¿para qué? Para evangelizar. Así que esos son nuestros deberes. Nuestros deberes como padres, esposos, pasar un tiempo especial entre nosotros, ser ejemplo para nuestros hijos y enseñarles la palabra de Dios. ¿Da cuenta? Muy bien. Y otra responsabilidades, ya pasamos a las responsabilidades como miembros de la Iglesia Bautista Victoria. No se olviden que todos los domingos nosotros tenemos un deber que cumplir. Entonces usted sabe a qué me refiero. No lo voy a decir por este medio. Usted sabe a lo que me refiero, así que todos los domingos nuestra hermana Paulina va a estar en la iglesia en la tarde. Así que usted sabe, si es que usted no puede hacerlo por otros medios, entonces usted puede ir y conversar con ella. Acuérdense que tenemos misioneros y necesitamos orar también por ellos. Y otro deber que tenemos como iglesia es todas las noches, a las 10 de la noche, estamos orando, ¿verdad? Entonces, hoy día el texto guía es, permítanme mostrarle, anoche el texto guía era el Salmo 26, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces, hoy día el texto guía para la oración de las 10 de la noche sería el Salmo, el Salmo 26, ayer era el Salmo 26, mandita, ¿sí? Entonces, hoy día sería el Salmo 27, ¿sí? El Salmo 27, por favor, hoy día, ese es el texto guía. Entonces, el Salmo capítulo 27. Entonces, tomamos el Salmo 27, ya hemos recibido las indicaciones, cada uno nos sentamos como familia y vamos leyendo un versículo cada uno. Después, al final, el Salmo 26 entonces, okay, Salmo 26. Entonces al final compartimos cuál fue el versículo que nos ha impactado más, qué hemos aprendido de él y cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas. Así que eso, hermanos, muy bien. Y en cuanto a los avisos, no se olviden, los martes estamos saliendo a las 8:30 de la noche, los jueves, como hoy día, 8:30 de la noche, los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche. Muy bien. En ese sentido, ahora sí vamos a empezar con el estudio de la palabra de Dios, que es la parte más importante, ¿no? Uno echa de menos siempre en la iglesia cuando el tiempo de la adoración, de las alabanzas, un tiempo muy bonito, ¿no? Cuando nos juntamos, cantamos himnos. Y a mí uno de los himnos que me encanta más es A Cristo Coronado, o Cristo es mi dulce Salvador. Entonces hay tantos himnos tan preciosos que hablan del amor de Dios, ¿no? O no puedo estar sin ti, Jesús, qué sé yo, o paz en la tormenta. Entonces, tantos himnos tan preciosos que cuando nos reunimos
siempre cantamos y uno echa de menos ya ir a la iglesia. Bueno, la iglesia obviamente somos nosotros, usted y yo, el local mejor dicho. Entonces, vamos a nuestro local, nos reunimos ahí y pasamos un tiempo tan lindo, ¿verdad? Muy bien, los invito a hablar, esta noche vamos a tratar un poquito acerca de la incredulidad, ¿entiende? La incredulidad es un pecado, la incredulidad es tener un corazón duro. ¿Recuerdan cuando Israel se quedó en el desierto por 40 años? Fue a consecuencia de la incredulidad, ¿entiendes? Entonces muchas veces nosotros también podemos andar en la vida por desiertos. Desiertos, ¿por qué? Porque somos incrédulos. A veces tenemos la palabra de Dios. Dios ha hecho milagros en nuestras vidas, pero nosotros no le creemos a Él. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces en esta noche el texto que quiero compartir con ustedes está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículos 53 al 58 y Marcos 6, 1 al 6. O sea, los dos son pasajes paralelos. Los dos pasajes hablan de lo mismo, solo que en Marcos hay algunos detalles que no hay en el anterior. Entonces, por eso leemos los dos y luego los desarrollamos. Dice así, voy a empezar leyendo Mateo capítulo 13, 53 al 58, dice, aconteció, está hablando de Jesús, está continuando el relato. Aconteció, ¿a qué está continuando? Todo el capítulo 13 de San Mateo está hablando de 7 parábolas que Jesús había explicado a la gente ahí, ¿no? Y las parábolas que eran historias de la vida real, ¿ve? Y con aplicaciones espirituales, ¿entiende? Entonces ahí sabemos cuando les habla, por ejemplo, de la parábola del sembrador, ¿entiende? Entonces, habla, por ejemplo, de la parábola del trigo y la cizaña, de la parábola del tesoro escondido, de la semilla de mostaza, del sembrador. ¿Entiendes? Entonces, Jesús obviamente era un maestro, un gran maestro. Eran unas enseñanzas sencillas pero bien profundas. ¿Entiende? Entonces eso. Entonces en Mateo capítulo 13, perdón, ¿dónde estamos? Sí, Mateo 13, 53 para adelante decía, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. ¿Y a dónde llega? Llega a Nazaret, dice, y venido a su tierra ¿dónde era? Nazaret. Ahora, Nazaret, Jesús, todos sabemos que Jesús no nació en Nazaret, sino nació en Belén. Pero creció en Nazaret, vivió en Nazaret. Ahí pasó la mayor parte de su infancia, de su adolescencia, incluso de su juventud. ¿Por qué se fue a Nazaret? Sabemos la historia, porque cuando María estaba embarazada, sabemos, el ángel le dice a José, por favor toma a María y huye a Egipto porque Herodes va a buscar para matar al niño, perdón. Entonces él huye a Egipto y luego otra vez el ángel va y le dice, sabe que ya puedes volver allá porque los que procuraban la muerte del niño han muerto. Entonces él vuelve, pero dice, él no vuelve a Belén, sino él se va a Nazaret. Y, ¿entiendes? Por miedo al hijo del otro Herodes que había muerto. ¿Entiendes? Entonces por eso dice ahí su tierra, y venida a su tierra, o sea, Nazaret, les enseñaba en la sinagoga de ellos. Y mira lo que dice acá. Ya sabemos lo que es una sinagoga, era un lugar de culto del judaísmo, de los judíos, ¿no? ¿Entiendes? Y en cada pueblo, en cada ciudad grande había una sinagoga. Entonces dice, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? O sea, la gente de ahí ve dos cosas en él, sabiduría y milagros. ¿Entiende? Y seguimos leyendo. Dice, versículo 55, ¿no es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? No se refiere a Judas Iscariotes, al traidor, sino es otro Judas, ¿no? Versículo 56 dice, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? O sea, Jesús ya sabemos, esto ya no está en discusión entre nosotros. Jesús, de parte de mamá, tuvo varios hermanos, ¿entiendes? Entonces, muchos hermanos. Habla acá, por ejemplo, uno, Jacobo, 2, 3, 4 hermanos, y cuando dice, y todas sus hermanas, todas se refiere mínimo a 3. Entonces tenía mínimo 7 hermanos, o tal vez tenía más. ¿Entiende? Entonces, ¿qué hacen ellos? Dice, no están todas sus hermanas con nosotros. ¿De dónde pues tiene
Todas estas cosas, versículo 57 dice, y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y mira lo que es el 58. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Te das cuenta? ¿Entiendes? O sea, en su propia tierra la gente era incrédula. No querían recibirle a él. Y de hecho Juan 1:12, 1:11, 1:10, perdón, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Bueno, en la mayor parte de Israel no lo recibieron y finalmente, obviamente, fue crucificado. Ya sabemos esa historia. Muy bien. Y en Marcos capítulo 6, versículos 1 al 6, dice así, la misma historia, pero la está narrando aquí Marcos. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, aquí ya está aclarando este detalle, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos, estaba llena la sinagoga, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿Ve? O sea, vieron su sabiduría y vieron sus milagros. ¿Entiendes? Y dice, ¿no es este el carpintero? ¿No es este el carpintero hijo de María? Cuando hacen esa pregunta, en realidad es una pregunta despectiva. Algo así peyorativo, ¿entiendes? O sea, están menospreciando ahí. ¿No es este el, entiendes? Y como en este tiempo, en aquel entonces, la gente tiene ¿cuáles las características, algunas características de las personas? Siempre son prejuiciosos, ¿no? En otras partes. Y este serranito, o este sureñito, ¿de dónde tiene estas cosas? Siempre le menosprecio. La soberbia de uno, claro, es que yo, ¿cómo me va a venir a enseñar a mí si yo tengo calificaciones académicas de alto nivel? Y hay mucha gente que puede tener todas las calificaciones de alto nivel, pero se van a ir al infierno. ¿Entiendes? Entonces estos miraron con prejuicio al Señor, lo menospreciaron, y por eso dice, ¿no es este el carpintero? Por eso, no. ¿Qué me va a enseñar este carpintero a mí? Si yo soy profe. Encima soy profesor de historia, de lenguaje, de filosofía, qué sé yo. Yo soy ingeniero, yo soy doctor, etcétera, etcétera. No está mal de todas esas cosas, es bueno. El problema está en la actitud. El problema es que esa condición académica hace que menosprecien a los demás. Y bueno, hasta el día de hoy existe, ¿verdad? A gente cuando llegan a la iglesia, o sea, ¿quién me va a enseñar ¿Entiendes? ¿Sí? Yo he hablado con personas, ¿no? ¿Y por qué no vas a esa iglesia? No, es que no, ese pastor no me convence, no sé, no enseña bien, etcétera, etcétera. Y a veces le digo, o sea, que tú vas ¿por qué? Tú estás buscando un pastor súper calificado, que sepa hebreo, griego, ¿qué? Estás buscando un gran teólogo. No, es que, ¿entiende? Entonces dejan de asistir a una iglesia y al final están mostrando su incredulidad igual que estos nazarenos. ¿Se da cuenta? Y dice acá, ¿no es este el carpintero hijo de María, hermano de Jacobo, de José y de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Versículo 4, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos. Vieron a salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría a las aldeas de alrededor enseñando. Hasta el Señor, mostrando tantos milagros, estaba sorprendido, estaba admirado de la incredulidad de las personas. El Señor Jesús relatando una historia en Lucas capítulo 15 acerca de Lázaro y el rico, ¿se acuerdan de esa historia? Y se me vino a la mente un poquito para ilustrar lo que estamos enseñando, ¿no? Para ver hasta dónde llega la incredulidad. ¿Cómo se llama? Empieza a contar la historia que Lázaro era pobre y ¿cómo se llama? El otro rico tenía banquetes con esplendidez todos los días y este mendigo Lázaro venía y comía de las migajas que caían ahí y se alimentaba así. Y, al final sabemos cuál es la diferencia entre los dos. El rico obviamente era incrédulo. Ser rico no está mal. Está hablando de la actitud ahí. O sea, era un incrédulo. Y el otro era pobre, pero tenía a Jesús en su corazón.
Y finalmente mueren los dos. Dice, cuando mueren los dos, Lázaro es llevado al paraíso, ¿verdad? Entonces, y obviamente el rico va ¿cómo se llama? Al Hades, al lugar de tormento. Y estando en lugar de tormento, estaba consciente y llama y dice, Señor, por favor, envía a Lázaro para que moje con su dedo la punta de mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Entonces le dicen, mira un momentito, ya no puedes, cuando estabas en vida tenías la oportunidad de cambiar esa situación, pero aquí ya no se puede. Lázaro no puede ir allá, ni tú puedes venir de allí para acá, porque hay una gran cima, o sea, un gran abismo que nos separa. Entonces el rico le dice, Señor, pero por favor, entonces, Señor, si nadie puede venir, envía a mi casa a alguien, Señor, para que le hable, porque tengo 5 hermanos. Y le dice el Señor, no, sí, ya, bueno, ellos me imagino que están escuchando. Dice, no, envíale a Lázaro. ¿Y qué dice el Señor? El Señor le dice, mira, si no obedecen a Moisés y a los profetas, y Moisés y los profetas, ese es el lenguaje, o sea, ¿para qué? Para mencionar la Biblia. Lo que está diciendo ahí, si no oyen la Biblia, no se persuadirán aunque se levante un muerto. Y muchas veces eso es así. Por ejemplo, hoy día hay una pandemia terrible. Y hay mucha gente, cuando pase esto, entre comillas, no va a creer. Van a seguir siendo incrédulos. ¿Entiendes? Si no oyen la Biblia, dice, aunque pasen milagros, aunque pase lo que pase, no van a creer. No van a creer, perdón. Eso era el caso con estos hombres. Ahí estaba Dios mismo. ¿Y qué hicieron? En lugar de creerle, no lo hicieron. En lugar de ver al Hijo de Dios, vieron al hijo del carpintero. ¿Se da cuenta? Empezaron bien, con admiración, y finalmente terminaron mal, con escándalo. Entonces eso es lo que vamos a ver en esta noche, ¿verdad? Entonces ya ahí en el 53, ya versículo, oramos antes. Señor, te damos gracias por esta noche, agradecemos tus bendiciones, gracias por ser bueno con nosotros y por favor habla a nuestros corazones. En Cristo Jesús, amén. Muy bien. Entonces en el versículo 53, una vez más, y yo lo leo donde estamos. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y dice ya, venido a su tierra. Entonces, la primera cosa que queremos ver aquí es que todos estos nazarenos, o la gente en Nazaret, empezaron bien. ¿Entiendes? Llegó Jesús a la sinagoga y empezó a hablar. ¿Y qué? ¿Por qué empezaron bien? Porque se maravillaron de lo que Jesús decía. Ahora, ¿qué significa maravillarse? Ya sabes, sorprenderse, contemplar con interés y placer algo de cualidades extraordinarias. Es provocar admiración de una persona o una cosa, ¿verdad? Eso dice lo que el versículo 54. Cuando empezó a enseñarles, se maravillaban de él. ¿Por qué? ¿Sabes por qué se maravillaron de Jesús ellos? Porque vieron dos cosas que hizo Jesús. ¿Cuál? Primero, su sabiduría. Y segundo, los milagros. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de sabiduría, por eso, ¿de dónde tiene esta sabiduría? ¿De dónde tiene estos milagros? Veamos. La sabiduría, ya sabemos, según la Biblia es Dios. Dios es obviamente la fuente primordial de toda sabiduría. Y ahora vamos a ver un pasaje. Pues sus enseñanzas son la fuente de la sabiduría y ella nos enseña a obedecer sus mandamientos eternos. Además, Dios es omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce y solo en Él están todos los secretos de la sabiduría. ¿Verdad? Ahora, según el diccionario de la lengua española, dice: sabiduría es conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio y la experiencia. O también dice facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia y acierto. Ahora, lo que yo quiero compartir es Santiago capítulo 3, versículos 13 al 18, y escuche por favor. Dice así Santiago, dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Eso era Jesús, era manso y humilde, ¿entiendes? Muy bien, versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría, este tipo de sabiduría de contención, de peleas, dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto
eso era Jesús, porque él venía, era Dios, él venía de lo alto, es primeramente pura. Claro, Jesús era santo, no tenía pecado. Después dice, después pacífica. Tercero, amable, benigna y llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Eso era Jesús. Y por eso esta gente se admiraron cuando vieron a Jesús en la sinagoga. ¡Wow! ¡Qué sabiduría que tiene esto! Y dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces era tan sabio, era un maestro el Señor Jesús. Por eso cuando vemos versículos anteriores en Mateo capítulo 3 encontramos esas 7 parábolas tan preciosas que está hablando. En realidad está hablando, por ejemplo, cuando habla la parábola del sembrador, él la explica, ¿no?, en los versículos 13 al 23, ¿entiende? Haciendo entender que, por ejemplo, la dureza era el corazón duro, en cambio, la buena tierra era el corazón blando, donde las semillas, que son la palabra de Dios, dan fruto. Entonces era tanta su sabiduría. Ahora, hay un ejemplo que yo quiero también mostrar de cuán sabio era Jesús, porque como siempre, ¿no?, hay gente soberbia, gente altiva. En todos los tiempos han habido ese tipo de personas, como obviamente allá en Israel había. Y en este tiempo, uno les quiere testificar a algunas personas y se te ponen a querer debatir, ¿no? Ah, mira, no existe Dios, que por acá, muéstrame la existencia de Dios, o ¿cuál es primero, la gallina o el huevo? Y cada tontería que empiezan a decir, ¿entiendes? Y mira, Jesús le hace callar a unos tarados, le hace callar con su sabiduría. Y por eso quería leer esto en Marcos capítulo 12, 18 al 27. Yo voy a leer Marcos 12, ¿dónde estamos? 18 al... ¿dónde está? San Marcos 12, versículos 18 al 27. Sí, dice así: entonces vinieron a él los saduceos. Ahora, ¿quiénes ya hemos estudiado en la iglesia? ¿Quiénes eran los fariseos y quiénes eran los saduceos? Los fariseos eran ese grupo religioso bien separados y todo eso, pero al final eran hipócritas. ¿Y los saduceos quiénes eran? Los saduceos eran súper inmorales, era un grupo político, ¿no? Entonces, los grupos políticos normalmente, ya sabemos cómo son, no voy a hablar en esta noche eso. Entonces eso era, dice, entonces vinieron los saduceos que dicen, los fariseos eran más bíblicos, pero los saduceos eran muy liberales. Que, por ejemplo, dice, ellos no creían en la resurrección. Y le preguntaron diciendo, entonces ellos elaboran muy bien desde un punto de vista filosófico sus argumentos. ¿Para qué? Para refutar a Jesús. Y no saben con quién se estaban metiendo, ¿no? Con la persona equivocada. Ellos eran especialistas en debates, en polémicas y todo eso, porque aquí se nota claro. Pero aquí se estaban metiendo con Dios. Entonces, estamos viendo esto para explicar la sabiduría que tenía Jesús, la cual causaba admiración en muchas personas. Y otros, obviamente, viendo eso, se rendían a sus pies. Pero otros no, como en este caso que estamos viendo. Entonces dice el versículo 19, maestro, toman incluso la misma Biblia. Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Ya, entonces toman el versículo ese de Levítico y claro, Jesús está ahí y dice, sí, claro, por supuesto. Sí, eso, efectivamente Moisés dijo aquello. Entonces ellos están frotando la mano. No saben la trampa que va a caer. Entonces le hacen una trampa intelectual ahí. Entonces, versículo 20. Hubo entre nosotros, 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. Y aquí dice, nuestro argumento está bueno. Aquí viene la estocada final, es el versículo 23. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces, con esa pregunta capciosa, acomodaticia, desde el punto de vista de ellos, estaban dándole una estocada a Jesús. Y mira lo que les dice Jesús. Entonces Jesús respondiendo les dijo, tal vez Jesús dijo, no sé, pero Jesús era Dios obviamente. No erráis por esto, ignoráis las escrituras y el poder de Dios. En otras palabras, ¿qué tontos son ustedes? Son unos ignorantes, ¿entienden? Porque cuando resuciten de los muertos,
ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. ¿Entiende? O sea, ¿qué hizo Jesús? Jesús les contraatacó con las escrituras, pero de una manera más profunda. ¿Se da cuenta? Entonces, esa sabiduría que expresaba el Señor Jesús, ¿qué causaba? Causaba admiración. Y eso es lo que nosotros vemos cuando Él llega a Nazaret. Ahí estamos viendo en San Mateo capítulo 13, versículos 53-54. ¿Qué es lo que causó tanta admiración en ellos? Ese tipo de sabiduría. Una sabiduría que venía de lo alto, una sabiduría tan profunda, tan incisiva, ¿entiende? Entonces los de Nazaret, cuando le escucharon eso en la sinagoga, ¿qué hicieron? ¡Wow! Se admiraban. ¡Qué sabiduría! ¿De dónde tiene esta sabiduría? ¿Entiendes? Entonces, pero en segundo lugar, no solamente vieron su sabiduría, sino dice la palabra de Dios ahí, vieron también los milagros. Ahora, ¿qué significa milagro? Ya sabemos, un suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza y que se atribuye a la intervención de Dios, o sucesos extraordinarios que provocan admiración o sorpresa, ¿verdad? Y de hecho en San Marcos capítulo 6, en el pasaje paralelo, ahí habla justamente de lo que hizo Jesús, ¿no? Yo voy a leer versículo 5, cuando dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Entonces, estos allí en Nazaret, ¿qué vieron en Jesús? Vieron que Jesús, primero, tenía sabiduría, y segundo, que Jesús hacía milagros. Por eso ellos, estamos en el versículo 54, cuando dicen, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría, estos milagros? Entonces, en primer lugar, ellos se maravillaron, ¿entiende? Y si ellos se hubieran maravillado, y en lugar de voltear los ojos y ver al hijo del carpintero, ellos hubieran quedado allí y hubieran visto a Jesús el Hijo de Dios, ellos hubieran sido salvos. ¿Entiendes? Y entonces nosotros tenemos que, aún nosotros mismos, la Biblia dice que nosotros debemos alzar nuestros ojos a Jesús. En segundo lugar, ellos primero empiezan, ¿cómo se llama? Maravillándose, pero terminaron mal. ¿Por qué terminaron mal? Porque terminaron escandalizándose. Versículos 55 al 58 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene estas cosas? ¿Entiendes? O sea, con menosprecio. Y se escandalizaban de él. ¿Te das cuenta? ¿Y qué significa escandalizarse? O sea, primero lo menospreciaron. Esa era una pregunta de menosprecio. Porque ellos no entendieron o no quisieron entender que él era hijo de Dios. O sea, deliberadamente lo rechazaron. Ellos, ¿por qué? Gente que va a la sinagoga es como gente que va a la iglesia. Todos los sábados escuchan las escrituras. Ellos estudiaban Génesis, Éxodo, Levítico, Números, y a los profetas y los salmos. ¿Entiende? Entonces allí obviamente hablaba que un día vendría el Hijo de Dios, el Mesías. Pero ellos, ¿qué hicieron? Ellos taparon sus ojos. ¿Y cuáles eran las señales del Mesías? Justamente la sabiduría y los milagros que hacía. Y ellos sabían que Jesús ya había sanado ciegos, había resucitado muertos y todo. Pero ellos, en lugar de mirarle como al Hijo de Dios, le miraron como a un simple hijo del carpintero. Lo menospreciaron. ¿Da cuenta? Entonces, ellos sabían las escrituras y de hecho sabían acerca de las profecías. Y Jesús estaba mostrando justamente con su sabiduría y sus señales que era el Mesías. Pero ellos se negaron a verlo así y lo menospreciaron. Y no solamente lo menospreciaron, sino se escandalizaron. ¿Entiende? Entonces, ¿qué significa escandalizarse? Dice, dicho o hecho que causa gran asombro e indignación en alguien, especialmente por considerarlo contrario a la moral o a las convenciones sociales. ¿Ve? Escandalizarse es menospreciar, o sea, ver algo pero de manera negativa. Cuando se escandalizaron, en realidad eran críticos ellos. Este seguramente hace magia, que se vamos a ver cuando Jesús, es lo mismo que Jesús hace un milagro delante de los fariseos, y los fariseos, en lugar de decir que lo hacía con el poder de Dios o del Espíritu Santo, ¿qué dijeron? Por el poder de Belcebú hace estas cosas. ¿Entiendes? Y eso ya es el pecado de muerte, ¿no?
o el pecado que no tiene perdón. Entonces dice acá, gran asombro e indignación que un dicho o un hecho causa en alguien, especialmente por considerar lo contrario a la moral o a las convenciones sociales. Entonces, al escandalizarse, estaban negando quién era Jesús y le estaban atribuyendo su sabiduría y sus milagros a algo inmoral. ¿Entiendes? Ellos estaban cometiendo un pecado. ¿Y cuál era ese pecado? En San Mateo capítulo 12, versículos 22 al 36, yo voy a leer y para explicar un poquito. Dice ahí así, está hablando acá contra la blasfemia del Espíritu Santo. Dice, entonces fue traído a él, a Jesús, un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y mira lo que dicen los... Y toda la gente estaba atónita, y decía, ¿será este el hijo de David? ¿Ve? Estaban esperando al Mesías, el hijo de David. Más los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, o sea, por Satanás, príncipe de los demonios. Están escandalizados. El poder de Dios lo están atribuyendo al diablo. Entonces Jesús, ¿qué les dice? Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o dividida contra sí misma no permanece. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? O sea, son brutos ustedes. ¿Cómo Satanás va a echar al propio Satanás? Le está explicando. Y dice en el 27, y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. O sea, ustedes tienen la oportunidad de ser salvos. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa? El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable en contra del Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. ¿A qué significa eso? O sea, en realidad tú le predicas el Evangelio a alguien y simplemente no quiere creer. Claro, eso es un pecado imperdonable, porque al final, ¿por qué se van a la condenación las personas? Simplemente porque no quieren creer en Jesús. Eso es lo que está diciendo en el fondo el Señor. Entonces ellos primero se habían admirado, pero terminaron escandalizándose, ¿verdad? Y obviamente al escandalizar estaban negando quién era Jesús y estaban cayendo en la incredulidad, ¿entiendes? Entonces la incredulidad, por ejemplo, ¿qué hace? Enceguece la mirada a Dios. Estos se enceguecieron, se taparon los ojos a propósito. La incredulidad empequeñece a Dios. Este no es hijo de Dios, es hijo del carpintero. ¿Ve? La incredulidad hace ver incapaz a Dios. No sé por qué hace milagros este. La incredulidad minimiza el poder de Dios. La incredulidad lleva a la conclusión de que no hay nada que hacer frente a las dificultades. La incredulidad lleva a pensar que todo está perdido. La incredulidad hace pensar que no hay esperanza. ¿Haz cuenta? Entonces la incredulidad es tener un corazón duro. En conclusión, ellos en lugar de ver al Hijo de Dios, simplemente vieron solamente al Hijo de Dios. En esta noche la pregunta para cada uno de nosotros es, ¿cómo es? ¿Dónde nos vamos a quedar? ¿En la admiración o en el escándalo? Porque a veces hay muchas personas que han ido a la iglesia, dejaron de ir a la iglesia porque les gusta vivir en su pecado. Y cuando uno les habla de Dios, incluso empiezan a negar a Dios. No, porque yo ya he leído algunos libros y sé que no hay Dios, no hay infierno, etc. ¿Por qué? Porque como dijimos el otro día, los que niegan a Dios no lo niegan por un aspecto del intelecto, sino por un aspecto de la moral. ¿Entiendes? Entonces en esta noche, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a seguir el ejemplo de estos nazarenos que negaron a Jesús, se escandalizaron? ¿O vamos a hacer lo contrario? ¿Vamos a seguir el ejemplo de Pedro? Cuando Pedro les preguntó, ¿quién soy yo? Señor, tú eres Jesús, el Hijo de Dios. Apártate de mí, Señor, que soy pecador. Y se puso de rodillas, dice, y obviamente él le recibió como su Salvador personal. E incluso, y Jesús, ¿qué le dijo? Muy bien, yo también te digo que tú eres Pedro. Y desde hoy tú me vas a servir. Y lo llamó como uno de sus apóstoles, ¿verdad? Entonces, en esta noche, hermanos, quitemos de nuestros corazones la incredulidad y creamos en Jesús, creamos en nuestro Señor. Tenemos que llegar a la conclusión de que Él, aún esta pandemia, Él lo controla todo.
¿entiendes? Aquí nada se escapa de sus manos. Aún dice, aún los cabellos de nuestra cabeza están contados. Entonces, en esta noche, hagamos una decisión y oremos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por ser bueno con nosotros. Gracias, Señor, por mostrarnos, Padre Celestial, este mensaje, Señor, de cómo, Padre Celestial, esta gente, ante tanta evidencia, Señor, se escandalizó. Y lo mismo pasa en este tiempo, Señor. Tanta evidencia de que tú estás obrando, Señor, de que tú estás dando la oportunidad a las personas para que te reciban como Salvador personal. Pero muchos te niegan, Señor, no te quieren aceptar, no quieren ver que tú tienes el control, sino atribuyen todas estas cosas simplemente al control de los hombres. Padre, aún eres tan misericordioso y bondadoso que tú sigues teniendo misericordia de las personas. Toca sus corazones, Señor, para que te puedan recibir a ti. Y aún hay mucha gente, Señor, que se ha alejado de las iglesias. Tú también toca sus corazones, Señor, quebrántales y humíllales para que vuelva a tus caminos. Te alabamos por ser bueno con nosotros y ponemos una vez más en tus manos este tiempo de pandemia, Señor, para que tú puedas, Padre Celestial, quitar, Señor, porque tú has dicho, si mi pueblo se humilla, si buscan mi rostro, si oran, y si se apartan de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Señor, sabes que hay muchos de tus hijos que todos los días oran, Padre Celestial. Y Señor, te pedimos y nos humillamos ante tu presencia para pedirte, sí, Señor, sana nuestra tierra. Sí, nosotros como hombres somos culpables de todo lo que pasa. Tú eres justo y bueno, te pedimos perdón y te rogamos por aquellos que están enfermos, Señor, en los hospitales, Padre Celestial, sufriendo por este virus, Señor, y también que consueles a sus familias. Te rogamos porque tú, Señor, des sabiduría, entendimiento, paciencia, descanso, Señor, a los médicos, a las enfermeras, a todo el personal de salud. Y también te pedimos que tú des sabiduría a las autoridades, Señor, al presidente del país, al ministro de salud, a todos los ministros, a todos los funcionarios, Señor, a los alcaldes, a los, ¿cómo se llama? A los gobernadores, a todos ellos. Y también te pedimos por la policía, los carabineros, PDI, Señor, aún por las Fuerzas Armadas, Señor, para que tú les ayudes a cumplir con lo que deben cumplir. Y también te pido por cada ciudadano de nuestro país, para que todos podamos obedecer lo que tú nos dices a través de las autoridades. Bendícenos, Señor, bendice a las iglesias, a tus hijos e hijas que en esta noche se rinden a tus pies. En Jesús nuestro Rey y Señor. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga. Hasta el domingo a las 10:30 de la mañana.